¿verdad? Sí, Sí, negrito. sí. Pero le dijeron que porque él era racista. Ajá. Y dijo que el primero que había sido racista era Dios, que puso los blancos en Europa, los amarillos en Asia, y los africanos. Así, ese fue que le metieron el tiro. Sí. Que le metieron el tiro, sí. Así es. O sea, que el primero que había discriminado había sido Dios. El gobernador de Atlanta era, ¿no? Ajá. Una sillita curiosa. Pues Johannes Teodoros, este misionero, una de las cosas que empezó a predicar en África era que él era igual al negro. El hombre más rico del Sí. mundo es de Asia. Oh, sí, sí, sí. Ahora, no solamente eso, este misionero empezó a evangelizar sin afectar las tradiciones y las culturas africanas. Que ese ha sido otro error dentro de la evangelización misionera. Y es que hemos querido suplantarle a la gente las costumbres. Mire, aquí hace muchos años atrás, que a la iglesia vino una misionera, bendito, con mucho entusiasmo, y nosotros, pues, uno ama las misiones y uno ama el trabajo que hacen los misioneros y les va a ayudar. Pero esta misionera dijo algo que yo dije al final, yo se lo voy a señalar porque es que yo no me lo voy a tragar, porque fue una injusticia. Ella es misionera en Haití, ¿verdad? Entonces presentó una película y dentro de la película presentó una boda haitiana. Pero entonces cuando presentó la boda haitiana, presentó a la pobre muchacha haitiana vestida de verde. Entonces dijo, la casamos de verde porque cuando se casó ya el novio se la había llevado. Y nosotros enseñamos la doctrina de que para casarse de blanco tiene que casarse señorita. Esa era la filosofía católica. Sí. Y yo, pues claro, y yo dije, no, yo no me lo voy a tragar porque es que a mí me molesta la injusticia y los abusos. Y obviamente la tratamos muy bien y le dimos una, pero yo al final le dije, mire hermana, venga acá. ¿Usted sabe por qué razón se casan las mujeres de blanco? Y me dijo, no. Pues yo le voy a explicar. Mire, la razón por la que en Europa se casaban las mujeres de blanco y se casan las mujeres de blanco es porque casarse de blanco es el último culto que se le da a María, a la virginidad de María. Sí. Es el último culto que da esa muchacha a la virginidad de María. Por eso es que tiene que casarse virgen, para darle el último culto a María. Y nosotros no somos católicos, por amor de Dios. Yo creo que fue injusto que usted obligara a esa pobre muchachita, que sabrá Dios toda la vida soñó con vestirse de blanquito para su boda, y usted caprichosamente me la puso a vestir de un color que Una mujer, un vaso de leche. bendito sea Dios, y a mí me dio coraje. Y yo finalmente le dije, no, hermana, no cometa eso. Claro, la hermana fue muy humilde, ¿verdad? Y me dice, bueno, yo no lo sabía, pastor. Digo, pues mire, para la posteridad, bendito. O sea, las virtudes de María no estriban en su virginidad. Las virtudes de María estriban en que el Espíritu Santo la vio y la escogió por un acto de gracia. O sea, la primera manifestación de la gracia soberana de Dios está en la persona de María, que por un acto de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres. Es un acto de gracia. Pero, o sea, primero que, bueno, yo era un niño cuando yo le pregunté a una señora catequista, le dije, entonces venga acá, ¿y por dónde cree usted que María dio a luz? Si una mujer cuando da a luz ya deja de ser virgen. Y aquella mujer, bendito, yo era un niño y a mí me dio un dolor la respuesta de ella. Ella me dijo que María había dado a luz por la costilla. Y yo dije, ay, bendito Dios, pero qué ignorante. O sea, yo un niño, ella una mujer. Yo tenía unos 9 o 10 años.
Y yo, ¿quién le voy a creer? Yo la vi como una ignorante. Yo dije, pero bendito que ignorante, ¿cómo ella va a pensar que María parió por una costilla? Esa está confundiendo la historia. El que parió por una costilla fue Adán. ¿Eh? Que dice la Escritura que Dios puso a dormir a... Pero eso del traje blanco, eso viene de la iglesia, ¿sí? Del blanco. No confundo. El verdadero significado yo entiendo que es. No. Ah, lo has dicho muy bien, yo entiendo, pero lo que tú estás entendiendo no es lo correcto. Sí, sí, no, pero eso no es... Pero lo que pasa es que esos son planteamientos de traducciones. Pero son planteamientos de traducciones. Pero el significado real es cultural y es tradicional. Y la tradición establece que la mujer se viste de blanco para darle el último culto a la virginidad de María. O sea, no le puedo... O sea, por eso, entonces, pues los cristianos no podemos desarrollar una teología que deshumanice. Ese es el problema. O sea, la fe cristiana no puede crear teologías deshumanizantes, porque todo lo que deshumaniza es pecado. Es pecado. O sea, no, uno no puede deshumanizar bajo ninguna circunstancia. Yo me he topado con jovencitas, mire, bendito el Señor, bajo unas condiciones y bajo una crisis que a duras penas han podido ir a la escuela, y a duras penas han sido atendidas, y por razones llegan a la iglesia: pastor, fíjese, yo me iba a casar, pero estoy embarazada y yo hubiera querido toda mi vida, yo soñé casarme. Muchacha, búscate el trajecito blanco. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Claro, la gran pregunta que nos debemos hacer: si todas las que se casan de blanco en la Iglesia Católica son señoritas. Es correcto. Bueno, este es Johannes Teodoro, perdón, sí. Yo le iba a preguntar, los libros apócrifos son Sí. 4 o 7. Usted tiene que Eh, en la iglesia pentecostal. No, ¿Tiene no, alguna tienen validez histórica, Histórica. tienen validez histórica, pero no tienen validez teológica, porque la razón por la que la Iglesia les llama, fíjate que la Iglesia Católica les llama con mucha honestidad deuterocanónicos, quiere decir que son posterior al cierre del canon. ¿Ves? O sea, claro, los protestantes le llamamos apócrifos, pero la Iglesia Católica, con mucha integridad, no le podía llamar libros sagrados, porque realmente no lo son. Le llama deuterocanónico, es decir, mira, los aceptamos después que se cerró el canon, pero está bien, nosotros lo utilizamos. Y la única razón por la que se utiliza básicamente no es por la historia, es porque valida el purgatorio. Por ejemplo, el único texto que puede hablarse sobre el purgatorio es Macabeo. No hay, es lo único que habla del purgatorio. No hay ningún otro texto que hable del purgatorio. Pues claro, una iglesia que tradicionalmente tiene dentro de su tradición pues el purgatorio, pues entonces hay que usar a Macabeo, porque por eso es posterior al canon. Después que el canon se cerró, pero nos conviene lo utilizar, pero no tienen una validez teológica, no se pueden usar, salvo para aspectos históricos, que uno los puede usar sin ningún problema. Bueno, otro de los elementos de Johannes Teodoros era que llamaba un absurdo el que los europeos pretendieran crear lo que ellos llamaban una Europa africana. Fíjese que este hombre llegó desde Holanda a África, pero su mensaje y su discurso no era capitalista, era totalmente contrario. Dice que él fue enviado bajo el auspicio de la Sociedad Misionera de Londres, pero que su función mayor fue proveer estudio y trabajo a uno de los clanes africanos, que era el clan de los Odentotes, que era un clan africano. A esa gente él se dedicó a enseñarles tecnología y se dedicó a ponerlo, una vez le enseñaba la tecnología, a trabajar
en la tecnología que aprendían, tecnología de agricultura, la tecnología simple y sencilla de aquel tipo, pero los ponía a producir. Claro, cuando los colonos se dan cuenta de lo que le está haciendo, empiezan a protestar, porque a los colonos no les interesaba que ellos aprendieran. Inclusive, fíjense hasta dónde llegó este hombre. Este hombre fue a una feria de venta de esclavos y allí vio a una esclava y entró a comprarla, a participar en la compra, y la compró en la subasta, y después que la compró se casó con ella. La esclavizó más. Porque es que uno no sabe si son una bendición. Ahora, fíjense qué interesante, que habiendo ido siendo holandés, Inglaterra, los misioneros ingleses fueron los que lo apoyaron, a tal punto que cuando conocen del trabajo que está haciendo en África, entre esta tribu de los hotentotes, muchos misioneros ingleses vinieron a ayudarlo, y muchos de los solteros se casaron con las mujeres de esa tribu. Claro. ¿De qué lo acusaron? Pues lo acusaron porque entonces los que representaban los grandes intereses, ¿verdad? Algo tenían que decir. Entonces lo acusaron en Inglaterra de que él hacía prácticas de inmoralidad y que subvertía el orden de Dios. ¿Cómo subvertía el orden de Dios? Por la superioridad blanca. Es decir, él está casando a blancos con negras y bajo ninguna circunstancia Dios ha establecido eso. Yugo desigual. Es una poca vergüenza. Eso es una poca vergüenza. Y eso yo lo he escuchado todavía el día de hoy, donde hay gente que plantea el concepto de yugo desigual, de que un blanco no puede casarse con una negra o viceversa. Eso es una poca vergüenza. O sea, si se aman, ¿por qué no se pueden casar? Fue para allá y compró su negrita. El ser. Claro. Ahora, claro, cuando Teodoros se dio cuenta que estos grandes intereses que habían allí en África empezaron a atentar contra él se dedicó a recibir informes de los maltratos a los que eran sometidos los negros, y obviamente envió toda esa información a Inglaterra. Inglaterra entonces viene con ejército, con milicia, y dice: no, ustedes los comerciantes dedíquense a comprar y a vender, nosotros administramos esto. Y le quitaron el poder que tenían estos comerciantes. Claro, eso permitió entonces que el ímpetu misionero creciera más y fuera más fuerte, porque ahora veían a estos misioneros como aliados, como gente digna. Oye, esta gente lo que ha venido es ayudarnos. Inclusive ellos nos ayudan contra sus propios nacionales. Otro hombre que fue muy distinguido en el campo misionero en África se llamaba Robert Moffat. Y Robert Moffat se estableció entre los bantúes en África. Este hombre era brillantísimo. De hecho, él tradujo la Biblia al idioma de los bantúes. Y era también un hombre con un conocimiento de tecnología agrícola extraordinario. Y estableció una escuela entre los bantúes para enseñarle agricultura, tecnología de agricultura. Y desde luego, pues, este hombre iba a Inglaterra y daba conferencias y motivaba a la gente. Dentro de las personas que él motivó probablemente al misionero más grande que ha tenido África en el siglo XIX, y probablemente es uno de los misioneros más grandes del mundo. Era un escocés llamado David Livingstone. Ese es... sí, a ese hay que quitarse el sombrero como misionero. Livingstone
nace en Escocia en el 1813.